Hace más de 3 décadas, un escándalo que parecía imposible de imaginar quedó enterrado en el silencio de la élite mexicana. La esposa del presidente de México agredió a una mujer en pleno parto, una mujer que no era otra que la amante de su marido y que traía al mundo un hijo de él. La protagonista de esta historia es una de las actrices más admiradas de su época, un ícono de las telenovelas, adorada por millones y, por supuesto, por el hombre más influyente de la televisión en México. Recibió golpes mientras sostenía la vida de su hijo en sus brazos, y aquel episodio la borró de la mirada pública durante años. Hoy, después de 17 años de retiro total, sigue desaparecida de entrevistas, redes sociales y apariciones públicas. Vive en Beston, Florida, bajo un nombre que casi nadie conoce, Amalia Méndez, en una mansión millonaria que no refleja su rostro famoso. Pero esta no es solo la historia de su desaparición, es la historia de un país donde el poder lo controla todo, donde los hombres que la usaron y luego la abandonaron dejaron cicatrices imposibles de borrar. Y ahora, por primera vez, podrás escuchar grabaciones que revelan la verdad, un audio de la primera dama hablando sobre la infidelidad de su esposo, filtrado en 2021, y la confesión de la propia actriz sobre un romance con un alto funcionario del gobierno, palabras que permanecieron ocultas desde 1993. Hoy se rompe el silencio, y conocerás la historia que México quiso enterrar para siempre. El escándalo no empezó ayer, todo quedó registrado en el libro que sacudió a México, Escándalos, de Rafael Loret de Mola. Allí se relatan los momentos de tensión en aquel hospital de la Ciudad de México, los forcejeos entre las dos mujeres, los golpes, los escoltas del presidente al borde del enfrentamiento, y lo más inquietante, lo que ocurrió con Cecilia después de esa noche. Y detrás de todo esto, un secreto que durante décadas nadie se atrevió a mencionar, el hijo oculto, identificado por periodistas como Carlos Rodrigo Salinas Noriega, un hombre que hoy ronda los 30 y que pasó su vida bajo la sombra de un apellido que no podía pronunciar. Cada una de estas revelaciones te será presentada, y si te vas antes de tiempo, perderás lo más oscuro que la historia de México ha tratado de borrar. Pero antes de sumergirnos en la vida del presidente, es crucial entender a la mujer detrás de la fama, Adela Noriega, no la estrella de telenovelas, sino la persona real. Cuando el poder llegó a su vida, lo hizo con promesas de protección, con cuidado y no con amenazas, y fue precisamente esa ilusión de seguridad lo que la atrapó. Adela Amalia Noriega Méndez nació el 24 de octubre de 1969 en la Ciudad de México, en un hogar modesto, lejos del brillo que la definiría más tarde. Su padre trabajaba sin descanso para mantener a 3 hijos, mientras su madre luchaba con lo poco que tenían. La tragedia golpeó temprano. Su padre murió cuando ella era apenas una adolescente, dejando a la familia sin estabilidad ni seguridad. Ese vacío dejó algo más que tristeza. Sembró en Adela una necesidad profunda de cuidado, de aprobación, de un refugio en medio del caos. Criada junto a su hermana mayor Reina y su hermano menor Alejandro, aprendió desde joven a sobrevivir en un mundo que parecía demasiado grande para una familia pequeña. Pero incluso cuando alcanzó la fama y la riqueza en 1995, cuando todos la veían triunfar y pensar que había dejado atrás la pobreza, la vida le dio otro golpe, la muerte de su madre por cáncer, un recordatorio cruel de que ni todo el dinero ni todos los aplausos podían protegerla de la pérdida. No hay forma de detener el tiempo, ni manera de retroceder lo inevitable. Adela perdió a sus padres antes de cumplir los 30 y, de pronto, se encontró sosteniendo a toda su familia sobre sus propios hombros. Fue ella quien pagaba cuentas, tomaba decisiones, resolvía problemas y se convirtió en la figura protectora de sus hermanos, aunque apenas entendiera cómo cuidar de sí misma. Esa carga invisible, esa responsabilidad forzada, dejó una marca profunda en cada elección que hizo, en cada relación, en cada secreto que guardó. Personas como ella, altamente sensibles y empáticas, suelen buscar seguridad antes que control, y cuando el poder aparece disfrazado de refugio, la frontera entre protección y manipulación se vuelve peligrosa. Pero lo que sucedió a los 12 años explica cómo su vida cambió para siempre. Caminaba con su madre en un centro comercial de Ciudad de México, una niña delgada, de ojos grandes, cuando un cazatalento se fijó en ella. Adela no perseguía la fama, nadie la estaba buscando, simplemente fue descubierta. Su madre guardó esa tarjeta y meses después, ante la necesidad económica, decidió probar suerte. Ese fue el punto de partida de la Adela Noriega que todos conocemos, la joven que conquistaría la televisión latinoamericana, que protagonizaría telenovelas que marcarían generaciones y que se convertiría en un ícono, adorada por millones y destinada a vivir una vida donde la luz de la fama siempre se mezclaría con sombras imposibles de ignorar. Pero detrás del brillo y la fama, se gestaba algo más peligroso, algo que marcaría a Adela Noriega para siempre. Su ascenso no fue solo por talento, fue por aprender, muy joven, cómo se mueve el poder y quién lo controla. A mediados de los años 80, en México había un hombre cuya influencia era absoluta y temida, Emilio Azcárraga Milmo, conocido como El Tigre. Dueño de Televisa,
Era quien decidía quién brillaba y quién desaparecía sin dejar rastro. La televisora no era solo entretenimiento, era un tablero de poder, donde la política, la fama y la lealtad se entrelazaban, y donde las actrices no eran simplemente artistas, sino piezas en un juego que premiaba la obediencia y castigaba la exposición imprudente. Azcárraga tenía fama de rodearse de las jóvenes más bellas y ambiciosas, y Adela, apenas iniciando su carrera, llamó su atención. Según la biografía no autorizada escrita por Claudia Fernández y Andrew Passman, el romance que surgió la catapultó al centro de todo, de actriz desconocida a protagonista indiscutible en apenas 3 años. Lo que para otras mujeres era un sueño inalcanzable, para ella se convirtió en realidad. Papeles estelares, presupuestos enormes, los galanes más codiciados como compañeros, y un camino directo al estrellato que muchas esperaban durante décadas. Mientras otras competían por segundos de pantalla, Adela avanzaba con pasos seguros, demostrando que en un mundo donde el poder decide, saber cómo jugar puede transformar la vida de un adolescente en la reina de la televisión. Todos en el espectáculo mexicano lo sabían, pero nadie hablaba en voz alta. Criticar a la protegida del tigre significaba arriesgarlo todo. Adela encajaba a la perfección en ese juego, discreta, silenciosa, evitando escándalos y entrevistas largas, desapareciendo cuando el director decía corte. Mientras otras actrices construían personajes ruidosos frente a la cámara, ella aprendió que la discreción era más que una virtud, era supervivencia, una moneda de cambio que le permitía moverse segura en un mundo donde el poder decidía quién brillaba y quién desaparecía. Así, con su corona invisible, se convirtió en la reina indiscutible de las telenovelas, un título que nadie se atrevía a disputar, aunque el precio de esa posición lo pagara en absoluto silencio durante años. Pero mientras su carrera avanzaba bajo la protección del tigre, un joven la observaba con admiración. Luis Miguel, apenas 14 años, con su voz única y carisma arrollador, ya idolatrado por millones. Adela tenía 15, una actriz en ascenso que todavía no alcanzaba la fama total. Alguien decidió unirlos en un video musical. 2 adolescentes hermosos y talentosos interpretando una canción de amor, que según cuentan los rumores, fue escrita pensando en ella. Luis Miguel incluso pagó una fortuna de su propio bolsillo para que Adela apareciera en la grabación, una muestra de la obsesión adolescente que luego se transformaría en romance. La química era inevitable, 2 jóvenes que parecían sacados de un cuento de hadas mexicano, la princesa de las telenovelas y el príncipe de la canción romántica. Años más tarde, la serie de Netflix sobre Luis Miguel confirmaría lo que todos sospechaban. En el episodio 9, un personaje llamado Adela, trabajando en la telenovela quinceañera, señalaba directamente a la actriz que conquistó su corazón y dejó una huella imborrable en la historia del entretenimiento mexicano. Lo que Netflix mostró no fue ficción, se basó en hechos, en testimonios que todos conocían en el medio, pero que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Sin embargo, los cuentos de hadas rara vez duran, sobre todo cuando uno de los protagonistas tiene un corazón imposible de retener. Luis Miguel era joven, irresistible y la estrella más codiciada de su generación. Su fama y encanto le abrían todas las puertas y le ponían todas las mujeres a su alcance. Dicen que no podía ser fiel, que su manera de amar era coleccionar conquistas, disfrutar del momento y seguir adelante sin mirar atrás. Adela soportó lo que pudo, hasta que apareció alguien distinto, un hombre que le ofrecía no caricias ni promesas románticas, sino protección, poder y un futuro asegurado. Ese cambio no fue trivial, fue el detonante de todo lo que vendría después. Mientras Adela brillaba en Dulce Desafío en 1988, un hombre subía al poder en México de la forma más polémica imaginable, Carlos Salinas de Gortari. Para comprender lo que le sucedió a Adela, hay que entender quién era Salinas, que representaba su nombre en el país y por qué millones de mexicanos todavía lo recuerdan con rencor décadas después. Su llegada a la presidencia estuvo marcada por uno de los fraudes más sonados de la historia moderna, el 6 de julio de 1988, cuando las cifras indicaban que Cuauhtémoc Cárdenas ganaba, las computadoras fallaron y al restablecerse el sistema, los resultados mostraban que Salinas había triunfado. Esa caída del sistema cambió el rumbo de México, y lo que nadie sabía es que su ascenso también marcaría el destino de Adela Noriega, una joven actriz que, sin saberlo, estaba a punto de entrar en un mundo donde poder, fama y peligro se entrelazan de manera irreversible. Los hermanos de Carlos Salinas tuvieron destinos trágicos y violentos que dejaron cicatrices profundas en la historia de esta familia. Raúl terminó tras las rejas, acusado de ordenar el asesinato de su excuñado y de acumular fortunas inexplicables en cuentas suizas, más de $100 millones que nadie pudo justificar. Enrique tuvo un desenlace aún más sombrío. En 2004 fue hallado muerto en su rancho de Nuevo León con una bolsa en la cabeza, oficialmente, un suicidio, aunque pocos en México creyeron esa versión, sobre todo después de que Enrique empezara a hablar y dar pistas incómodas sobre su familia. El expresidente Miguel de la Madrid, poco antes de morir, lanzó acusaciones que estremecieron al país: vínculos con narcotráfico, dinero de cárteles, un gobierno corrupto sin límites.
Y para entender el tipo de hombre que era Salinas, hay un episodio aterrador de su infancia. En 1951, cuando Carlos tenía 3 años y Raúl 5, jugaron con un rifle familiar y mataron accidentalmente a Manuela, una mucama de 12 años. El caso se cerró sin castigo. Desde niño, Salinas aprendió que el poder protege y que tomar lo que deseas no tiene consecuencias. Ese mismo hombre se obsesionó con Adela Noriega décadas después. Según el libro Escándalos de Rafael Loret de Mola, la vio en televisión y quedó cautivado por sus ojos, su belleza y esa mezcla de inocencia y sensualidad que la había convertido en la favorita de millones. Cuando el presidente de México pone su mirada en alguien, rara vez alguien se interpone en su camino, y Adela estaba destinada a sentir esa fuerza sobre ella. No fue Adela quien recibió la llamada, sino Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, el hombre que durante años había controlado su carrera y la había convertido en la estrella más codiciada de Televisa. 3 palabras cambiaron todo: tráeme a esa actriz. Imagina la escena: el dueño de la televisión mexicana obligado a ceder a su favorita ante la orden del presidente de la República. Porque así funciona el poder, siempre hay alguien más arriba, alguien que puede dictar tu destino. Azcárraga no tuvo opción, Televisa dependía del gobierno en todo, y negarse era impensable. Así fue como Adela Noriega conoció a Carlos Salinas de Gortari, el hombre que transformaría su vida para siempre. Lo que pocos saben es cómo se comunicaban en aquella época, sin mensajes instantáneos, sin teléfonos seguros, con llamadas que podían ser escuchadas. Por eso recurrían a intermediarios de confianza, personas encargadas de pasar mensajes, organizar encuentros secretos y proteger la ubicación del presidente cuando salía de Los Pinos. Estos testigos vieron nacer la relación, su evolución y su desenlace. Muchos aún viven, pero permanecen en absoluto silencio. ¿Por qué callan? Porque conocen las consecuencias de hablar de más sobre Salinas, y recuerdan historias como la de Enrique, el hermano que terminó muerto con una bolsa en la cabeza. Lo que comenzó como un secreto se transformó en un romance que duró prácticamente todo el sexenio de 1988 a 1994, mientras Carlos Salinas gobernaba México, firmaba tratados internacionales, privatizaba empresas estatales y cultivaba la imagen de esposo perfecto y padre ejemplar con Cecilia Oxeli y sus 3 hijos. En la superficie, todo parecía orden y estabilidad. En la sombra, Adela Noriega se convirtió en su amante, la mujer que lo esperaba al final de interminables reuniones, la que contestaba llamadas a deshoras, la guardiana de uno de los secretos más delicados del país. 5 años de silencios, mentiras y discreción absoluta. Y en 1993, mientras el romance alcanzaba su punto más intenso, la periodista Lorena Corpus la entrevistó para Reforma. Lo que parecía una charla rutinaria sobre su carrera y proyectos se tornó decisivo cuando Corpus le preguntó si alguna vez había tenido pretendientes con poder real, hombres del gobierno, figuras que deciden más de lo que muestran. Adela respondió con una sinceridad calculada que pocos se atreverían a repetir: sí, hubo alguien, un mero petatero, alguien que no solo tenía influencia, sino que era el jefe de todos los jefes, el número 1. Esas palabras, simples pero cargadas de significado, confirmaban lo que todos sospechaban pero nadie había dicho: la actriz más querida de México había sido parte de la vida de quien dirigía el país. En 1993, el hombre que todos sabían que tenía el poder absoluto en México era Carlos Salinas de Gortari, y Adela Noriega lo confirmó con palabras que hicieron temblar décadas de silencio: sí, hubo algo entre ellos. No necesitaba decir nombres, todo el país entendía a quién se refería. Pero lo más escandaloso estaba por venir. Según el libro Escándalos de Rafael Loret de Mola, Adela quedó embarazada del presidente, y la manera en que ocurrió el parto permaneció oculto durante más de 30 años. La noche que cambió todo sucedió en el Hospital Inglés de la Ciudad de México, un lugar exclusivo donde las familias más poderosas reciben atención privada. Ese día, Adela no llegó como cualquier paciente, fue escoltada por el Estado Mayor Presidencial, con pisos cerrados, pasillos acordonados y guardias en cada puerta, asegurándose de que nadie viera lo que ocurría dentro de la habitación donde la amante del presidente traía al mundo a un bebé que nadie debía conocer. Pero alguien rompió el silencio, informó a Cecilia Oxeli, la esposa oficial del mandatario, y ella reaccionó de una manera sin precedentes. No llegó sola, llegó con su propio equipo de seguridad, hombres armados que respondían únicamente a ella. Cuando sus guardias se cruzaron con los del Estado Mayor que protegían a Adela, la tensión estalló, órdenes contradictorias, lealtades enfrentadas, un conflicto que reflejaba el choque entre poder, pasión y traición en la noche más oscura de la élite mexicana. Los guardias de Adela tenían instrucciones estrictas. Ella quería entrar, nada ni nadie los detendría. Imagina a esos hombres cara a cara en un pasillo del hospital, manos cerca de las armas, respiración contenida, preparados para reaccionar ante la primera señal. Ninguno disparó, pero la tensión era insoportable. Lo que sucedió dentro de esa habitación es, según el libro de Loret de Mola, devastador.
Jaloneos entre la actriz que estaba dando a luz y la primera dama, Cecilia Uxelli, que habría golpeado a Adela en medio del parto. Los escoltas de cada bando intentaron intervenir, pero todos obedecían órdenes diferentes. La situación estuvo a punto de convertirse en un enfrentamiento armado, hombres del presidente contra hombres del presidente, todo por dos mujeres atrapadas en el mismo drama. Salinas recibió la noticia de inmediato. Su esposa había atacado a su amante en pleno hospital. Según la investigación, Cecilia permaneció recluida 2 semanas mientras los hematomas desaparecían. Nadie dice quién los causó, pero la insinuación es clara. El furioso presidente habría castigado a la madre de sus hijos por descubrir su secreto. Historias como esta, aunque extremas, reflejan un patrón que muchas mujeres conocen: descubrir la verdad y pagar un precio que nunca imaginaron. Mujeres señaladas, castigadas solo por reclamar respeto, y un recién nacido atrapado en medio de un escándalo que nadie quiso enfrentar. Nadie sabe con certeza qué pasó con el bebé aquella noche, si nació mientras Adela estaba siendo atacada, si los médicos tuvieron que intervenir para protegerlo, o si alguien lo retiró de la habitación mientras la primera dama y la actriz se enfrentaban. Es un misterio que Adela llevó consigo hasta Florida, pero lo cierto es que nada volvió a ser igual después de esa noche. El escándalo se contuvo porque en esa época no existían redes sociales, ni cámaras de teléfono, y los medios dependían del gobierno. Publicar algo en contra del presidente era impensable. Sin embargo, los rumores circularon en Televisa, en las fiestas de la élite y en los círculos políticos. Todos sabían, pero nadie decía nada. El silencio volvió a imponerse. Mientras tanto, la pareja presidencial continuó la farsa: sonrisas en actos oficiales, fotos perfectas para las revistas, la ilusión de un matrimonio ejemplar que México debía creer. Se divorciaron en 1995, apenas unos meses después de que Salinas dejara la presidencia, cuando ya no había cámaras que engañar ni apariencias que sostener, pero para entonces Adela ya había desaparecido del país. Y aquí llega la tercera revelación, quizás la más sorprendente. En 2007, 14 años después, el periodista Alberto Tavira consiguió entrevistar a Cecilia Uxelli para la revista Quién. Lo que parecía un perfil inofensivo sobre su vida tras el divorcio se convirtió en una oportunidad de revelar secretos. Tavira preguntó sobre los rumores, sobre Adela y la infidelidad de Salinas. La entrevista nunca vio la luz. Cecilia exigió que no se publicara, y el audio permaneció oculto, olvidado, enterrado durante más de una década. El silencio volvió a imponerse, protegiendo secretos que nadie se atrevía a pronunciar, hasta 2021, cuando Alberto Tavira decidió que el mundo debía escucharlo. Lo que Cecilia reveló entonces confirma todo lo que se había sospechado durante décadas. Cuando le preguntaron sobre los rumores de la relación entre su esposo y Adela Noriega, respondió con calma, como alguien que ha procesado el dolor hace años: eso sí lo supe. Alguien me comentó. La vida de él era de él. Él cumplía conmigo, cumplía con nuestros hijos. Nos reuníamos por ellos, para hablar, para verlos. Escucha bien, no negó nada, no defendió a su exesposo, no dijo que todo fuera mentira. Simplemente reconoció que sabía, que había escuchado. Hablaba de su matrimonio como de un contrato, cumplimiento de obligaciones, sin que el amor ni la fidelidad fueran parte del trato. Y al final, lo más inquietante, pidió que no se publicara. 2 palabras que revelan más que cualquier confesión. Si todo fuera falso, si no hubiera existido nada con Adela, ¿por qué esconderlo durante 30 años? Ese silencio explica por qué Adela tuvo que desaparecer de México. Lo que se presentó como un salto artístico, como un paso internacional, fue en realidad una salida de emergencia. En este país, cuando el poder decide que una historia debe desaparecer, no solo apaga la televisión, apaga a la persona que la protagoniza. Apenas unos años después del escándalo en el hospital, Adela Noriega y su hijo fueron enviados a Estados Unidos. No fue una elección, fue una orden directa. Según las fuentes, Carlos Salinas dispuso que salieran del país bajo el pretexto de seguridad y discreción, para que el escándalo no estallara mientras él seguía en el poder. Pero la realidad era mucho más clara. Adela se había convertido en un problema, un recordatorio constante de secretos que debían permanecer enterrados, una bomba de tiempo lista para estallar. La solución fue simple y brutal: sacarla del mapa, ponerla en un avión rumbo a Miami y olvidarse de su existencia. En 1988 era la reina absoluta de las telenovelas, adorada por millones. En 1993, estaba borrada del mapa, exiliada, obligada a rehacer su vida lejos de México. Firmó con Telemundo, la competencia directa de Televisa, porque ninguna cadena mexicana se atrevía a contratarla. El veto oficial alegaba traición, pero la verdadera razón era que sabía demasiado, que había estado demasiado cerca del poder, que su sola presencia evocaba un escándalo que debía permanecer invisible. La estrella más grande del país pasó de ser un icono a un fantasma en Miami, y allí entra el dinero.
Su exilio no podía sostenerse solo con distancia, necesitaba millones, una estructura diseñada para mantenerla a salvo y al mismo tiempo silenciada, donde el secreto no dependía de la voluntad, sino de la necesidad. Pasaron años de olvido y silencio, hasta que ocurrió algo inesperado. El tigre Azcárraga enfermó de cáncer. El hombre que durante décadas había reinado absoluto sobre la televisión mexicana estaba al borde de la muerte, y antes de irse, decidió actuar de manera sorprendente, volvió a proteger a Adela. En 1997, apenas unos meses antes de fallecer, firmó personalmente un contrato que dejó atónito al medio, 3 telenovelas con un pago total de $7 millones, una cifra descomunal para cualquier actriz de la época, suficiente para asegurar su vida y la de su hijo para siempre. Algunos decían que era un gesto de nostalgia, un último acto de generosidad hacia su antigua favorita, otros susurraban que había sido gestionado por Carlos Salinas, un pago encubierto por silencio y obediencia, una manera de garantizar que Adela y su hijo no se convirtieran en un problema público. No hacía falta explicarlo. Mientras el acuerdo se mantuviera, nadie hablaría, nadie la perseguiría, y cualquier intento de romperlo tendría consecuencias que no necesitaban palabras. Adela comprendió rápidamente el mensaje. Y aquí llegamos a la cuarta y última revelación, la que cierra este misterio: el hijo. Adela siempre negó su existencia frente a las cámaras. En 1998, durante una de las pocas entrevistas que concedió, en el programa de Cristina Saralegui, fue tajante: eso fue terrible. Empezaron a decir que tenía un hijo del licenciado Salinas de Gortari, después decían que eran 2. Me inventaron hijos, me inventaron una relación. La verdad permaneció enterrada, pero todo lo que hemos contado hasta aquí apunta a lo que realmente ocurrió. Hizo una pausa que parecía eterna y soltó una frase que quedó grabada: por televisión no quedas embarazada. Una respuesta ingeniosa, sarcástica, que desviaba la pregunta, que hacía sonreír, pero que no convenció a quienes conocían la historia real. Durante años, fotógrafos y periodistas observaron a Adela acompañada de un niño, un pequeño que aparecía en eventos, en sets de grabación, viviendo bajo un sistema de protección que requería escoltas privados, colegios discretos, cambios constantes de residencia entre Miami, zonas exclusivas de California y estancias secretas en México. Ella repetía siempre lo mismo: es Luis Alejandro, mi sobrino, nada más. Pero las investigaciones de Jorge Carvajal revelaron otra verdad: ese niño no se llamaba Luis Alejandro, su nombre sería Carlos Rodrigo Salinas Noriega. Hoy tendría más de 30 años, viviendo toda su vida bajo la identidad de sobrino, cargando un apellido que nunca pudo pronunciar en voz alta. Existen fotos que circulan donde Adela aparece junto a Carlos Salinas de Gortari y un niño pequeño entre ellos, mirándolos como si fueran sus padres. Nadie ha dado una explicación oficial, nadie ha desmentido esas imágenes. Incluso en 2024, durante la Casa de los Famosos México, la periodista Zanik Berman lo dijo sin rodeos: claro que sí, hasta tiene hijos con él. 4 décadas cubriendo el espectáculo la han hecho testigo de secretos que el público nunca ve, y para ella no hay dudas: Adela tuvo hijos con Carlos Salinas de Gortari. Y así, la tragedia no terminó con la primera generación. Carlos Rodrigo no heredó solo dinero, heredó silencio, un pacto de secreto que todavía pesa sobre su vida y la de quienes lo rodean. Si esta historia te impactó y quieres conocer más secretos detrás de las grandes figuras de México, dale like, comparte y suscríbete. Aquí no dejamos que los misterios se queden enterrados.